Aviso. El único fin del video es entretener. Así que ya llegamos a esta parte del iceberg. Bueno, en algún momento teníamos que llegar. Se dice que toda publicidad es buena publicidad. Sin embargo, muchas de las noticias en Bolivia parecen literalmente sátira política. Este punto nos dice que los políticos siempre buscan hacer show y estar en polémicas para mantenerse en tendencia y seguir ganando popularidad, lo cual es perfectamente factible. Desde shows donde invitan a hacer preguntas bastante innecesarias, como también tonterías en vivo que dan bastante pena. Y es que varios de estos políticos, gente adulta y se supone preparada, muchas veces no se comportan como deberían. Hay varios ejemplos, pero creo que los que ves en pantalla bastan. Si bien Yanine Áñez tuvo el título de presidenta en Bolivia, muchos piensan que en realidad ella no gobernó. Solo fue un títere de los que estaban detrás de ella, pues gran parte de su partido estaba compuesto por funcionarios de derecha. Eso explicaría la corrupción de su gestión y también varias de las malas decisiones bajo su mandato. En este punto, también se cree que varios ministros tomaron decisiones sin siquiera consultarle. Al ejemplo que más mencionan es Arturo Murillo y Doria Medina. El satélite Tupac Katari fue un proyecto de $302 millones, lanzado un 20 de diciembre del 2010, con el fin de que éste proporcionase al país una mejoría abismal en las telecomunicaciones, es decir, reducir los costos de internet y telefonía en general por los siguientes 5 años. Pero, viendo los costos y la casi nula diferencia que hizo en el internet, muchas personas vaticinaron que esto había sido una estafa donde se robó todo ese dinero. Y cuando Perú, 3 años después, adquirió un satélite mejor y más duradero por menos precio, la gente simplemente se enojó. Lo peor es que tiempo después se dijo que restos del satélite cayeron cerca de la China Oriental. No se sabe qué fue peor, que el gobierno del MAS inventó todo el asunto del satélite para robar el dinero, o que de verdad lo compraron, resultando una pésima decisión financiera. Cuando Arce ganó las elecciones, muchos de nosotros pensamos que todo lo ocurrido durante el 20 de octubre fue literalmente en vano, pues con el MAS volviendo al poder, tarde o temprano, Evo volvería. Se cree que Evo tendrá la misma influencia que siempre tuvo dentro del partido, que él seguirá tomando las decisiones dentro de la gestión y que Arce solo es una fachada. De este punto se sabe que es parcialmente cierto. El ejemplo más obvio fue la persecución política a todos los involucrados en su salida el 2019, sin previo aviso y sin escrúpulos. También puedo mencionar que todo parece haber vuelto a como era antes de la partida de Evo. Los problemas siguen ahí y se sigue viendo más en las noticias a Morales que a Arce. Durante las últimas semanas de la gestión de Áñez no se hizo nada importante ni relevante para el país. Se dice que esto es porque supuestamente se había hecho un acuerdo con el gobierno de Arce para que él tuviera cosas que hacer como primeros pasos de su gestión. Como quien dice, ¿para qué hacerlo si ya no trabajaré mañana? Muy a pesar de que la ideología masista nos dice inclusión e importancia hacia el sector indígena, muchas personas afirman que durante el gobierno de Morales no solo no se ha ayudado a este sector,
sino más bien se ha descuidado la atención a este. Principalmente en los últimos momentos de su gestión, donde se prestaba más atención a mantenerse en el poder. Este punto afirma también que dentro de los ministros y los cargos importantes de poder se le daba siempre importancia a gente mestiza o blanca. Incluso en las posiciones de gobierno rara vez se veía a alguien de raza indígena pura ocupar alguno de estos puestos. Incluso personalidades conocidas dentro de Bolivia han acusado al propio Evo de ser un falso indígena y que toda su propaganda inclusiva era marketing y se aprovechaba de este sector. A esto se le suma que la mayoría de los ministros de ese entonces no hablaban ningún idioma nativo, cosa que es ley en este país. ¿Te acuerdas de Eduardo Roza Flores? La polémica que derivó de este asesinato se llamó Caso Terrorismo 1 y 2. El caso Terrorismo 1 habla sobre Eduardo Roza Flores. El gobierno lo acusó junto con otras 4 personas que supuestamente eran una cédula terrorista que intentaba acabar con la vida del presidente y vicepresidente. Y el caso Terrorismo 2 investigaba a varios funcionarios, la mayoría cruceños, que supuestamente financiaron este atentado. Por mucho tiempo, estos casos fueron criticados, pues las acusaciones no tenían mucho fundamento y el gobierno realmente presionó a los acusados, incluso al punto de hacerlos escapar del país. Pues, por el 2010, el cable de la Embajada de Estados Unidos en La Paz señaló que una fuente confiable decía que los mercenarios fueron contratados por servicios de inteligencia bolivianos para simular una trama terrorista y así darle carta blanca al gobierno para perseguir opositores cruceños. Esto se refuerza con las circunstancias extrañas del asesinato, como que las cámaras del hotel fueron cortadas al momento, o que las armas que llevaban los terroristas aún tenían precintos. Esto realmente da para pensar. Este es un clásico de internet. Han habido varios avistamientos de ovnis en Santa Cruz, llegando a ser incluso noticia local. E igual con la típica discusión si son reales o falsos. Puedes encontrar varios videos en YouTube. Ernesto Che Guevara es quizás una de las figuras más reconocidas a nivel mundial, pero pocos saben realmente qué defendía y cuáles eran los principios por los que él se dedicó a lo que se dedicó. El Che Guevara es uno de los íconos más respetados de izquierda. La historia nos cuenta que él fue un argentino de clase media que, después de varios viajes alrededor de Latinoamérica, vio el terrible estado en el que Cuba se encontraba en ese entonces. Se unió a Fidel Castro y fue su mano derecha por mucho tiempo, instaurando la ideología socialista. Él se dedicó a la guerrilla y a propagar por medio de acción militar sus ideas antiimperialistas. Su muerte se dio en 1977. Fidel Castro le había enviado a establecer un foco guerrillero en Bolivia. En aquel entonces, el país se encontraba en una dictadura impuesta por René Barrientos. Muy a pesar de toda la experiencia que el Che poseía, Barrientos había solicitado apoyo a Estados Unidos, país que el Che repudiaba a muerte. La ayuda extranjera organizó un sistema de inteligencia junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, los cuales coaccionaron a capturar al guerrillero a toda costa. Poco a poco, el equipo de guerrilla fue cayendo. Las cosas fueron de mal en peor cuando 2 miembros importantes fueron capturados y torturados hasta revelar información crucial para su captura. El 8 de octubre, después de muchas escaramuzas, todo su equipo había muerto. Las noticias que se mostraron fueron que el Che había muerto en combate. Sin embargo, tiempo después, se reveló que lo habían capturado. El Che pidió clemencia. Valgo más vivo que muerto. Sin embargo, ni la Embajada de Cuba, ni Fidel Castro, ni ninguna persona hizo nada para evitar su muerte.
Barrientos dio la orden de fusilarlo, orden que recayó en el sargento boliviano Mario Terán. Lo curioso es lo que cuenta este último. Cito textualmente: cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme, dijo: «Usted ha venido a matarme». Yo me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: «¿Qué han dicho los otros?». Le respondí que no habían dicho nada, y él contestó: «Eran unos valientes». Yo no me atreví a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima, y cuando me miró fijamente me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. «Póngase sereno», me dijo, «y apunte bien. Va a matar a un hombre». Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta. Cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó en el suelo. Se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Ya estaba muerto. Su puesto en este iceberg se debe a su historia y la popularidad que tenía este hombre a nivel mundial. Muchos lugares lo tomaron como referente e ícono, más por su lucha contra la opresión que por sus ideas izquierdistas. En Europa se considera al Che como la rebeldía y la revolución en persona. Quizás veamos un video en este canal hablando más a profundidad de este punto. La fundación de Pando se dio el 24 de septiembre de 1938. Dicho departamento fue fundado por Germán Busch, el cual es más famoso por ser un héroe militar y también por participar en varios golpes de Estado. Cuando fue electo presidente, sus decisiones lo llevaron a declararse oficialmente un dictador. Esto último pasó casi un año después de la fundación de Pando. Debido a la poca gente que vive ahí y también la poca tolerancia que tenía el presidente con la oposición, se dijo que Pando era un pretexto para desaparecer a sus detractores. El fuerte de Samaipata es uno de esos tantos lugares arqueológicos que son totalmente enigmáticos. Se ubica a pocas horas de un pueblo homónimo. Los misterios más sonados que circulan alrededor del lugar son que el sitio era un nodo para comunicarse con los dioses. Se cree que el sitio fue inicialmente creado por los Chané, pero después posteriores incursiones y conflictos hicieron que el lugar fuese habitado por diferentes tribus y culturas, que continuaron su expansión, y esto también con las creencias del lugar. Muy al estilo de otros lugares, el fuerte parece haber sido construido con la intención astronómica, propiciando los ciclos agrícolas. Resumiendo las leyendas, se dice que Viracocha llegó con el resto de los dioses, los bien llamados hijos del sol. El fuerte en sí es un lugar ceremonial. Pese a su cambio de administración, seguía manteniendo su objetivo principal, pero también se cree que su creación fue estratégica para manejar los recursos locales y asuntos de la minería. Quizás hablemos más a profundidad de este sitio en el canal. A la fecha de este video, Pando cuenta con 110.436 habitantes. Esto lo hace el departamento menos poblado de Bolivia. Y eso que este no es el país más grande del mundo. Este punto está relacionado con Germán Busch y el supuesto objetivo de su creación, siendo un departamento con muchas áreas verdes inhabitadas. También se basa en el contenido shitpost de que Pando no existe. Aunque cabe mencionarlo, este punto no habla de las ruinas sumergidas del lago Titicaca. Habla de otras curiosidades igual de interesantes.
En la superficie del lago se encuentran viviendo la comunidad de Uruchuluni, o Urus, como la mayoría los conocemos. Estos se encuentran en unas islas flotantes artificiales hechas a partir de totora trenzada. La decisión fue tomada debido a la mayoría de ventajas que obtendrían, como la comida abundante a través de la pesca o el evitar ser atacados por otras culturas. Es bastante interesante ver cómo esta comunidad sigue en las islas incluso hoy, actualmente. Las balsas hechas de totora reciben mantenimiento cada 20 años y estas son reemplazadas en el mismo lago, sin afectar la infraestructura principal. La comunidad se mantiene por la caza y el comercio que se realiza en Puno, y también el turismo que nos permite ver un poco de este modus vivendi. El punto también habla de otras curiosidades, como por ejemplo, unas estrellas brillantes que se pueden ver desde Google Maps. Todo el territorio unas esferas de colores. Fijaros cómo aquí las podemos ver. Es curioso porque podrían ser esferas que están... Si quieres ver el video completo, te lo dejo en la descripción. De esto, he realizado 2 videos que explican a profundidad el tema, pero vamos a ver todo resumido. Las ruinas de Tiahuanaco son un enigma enorme para los arqueólogos, locales y extranjeros. Fue un reino sin nombre. Tiahuanaco significa ribera seca, vocablo aymara que los nativos siempre usaban para referirse al lugar. Entre sus curiosidades más impresionantes está que es uno de los reinos preincaicos más extensos y más avanzados tecnológicamente. La mayoría de los templos poseían una arquitectura fuera de lugar. Algunos tenían funciones astrológicas, otras eran herramientas que podían medir cambios de estaciones, paso del tiempo y ciclos agrícolas, basándose en el sol y sus sombras. La cultura usaba la metalurgia en su arte, especialmente el cobre y el oro. También en sus edificaciones implementaron varios sistemas de desagüe, totalmente avanzados que reciclaban el agua. También crearon un sistema agrícola llamado sucacoyos, ecológicos y funcionales. Los misterios más fuertes implican su origen. El trabajo arqueológico continúa hoy en día y se han descubierto muchas cosas. Algo que no mencioné, por ejemplo, fue que se descubrió el cráneo de un toxodonte, un animal de la época Pliocena. Muchos toman esta civilización como una de las primeras, tomando en cuenta otros hallazgos como ser la fuente magna y el monolito de Pocotia. Ambos objetos parecen provenir de Sumeria. Créeme, no te he contado ni la mitad. Si quieres más información, busca los links en la descripción. Se sabe bien que durante la conquista española, Bolivia fue el país que más dinero aportó a España y Europa. Esta época fue bastante cruel y despiadada. La mayoría de los esclavos eran indígenas obligados a trabajar sin descanso. Muchos morían intoxicados o por desgaste. Este punto nos dice que el ambiente de las minas en Oruro y Potosí está totalmente cargado de energía negativa, producto de las miles de vidas que perecieron ahí. Los relatos de personas que fueron de excursión dicen que son lugares lúgubres, que parecen la mismísima puerta al infierno. El aire no es el mismo. Se dice que las personas ahí se ven mucho más viejas y que en ocasiones trabajan tan adentro del lugar que es más práctico dormir ahí. Otros dicen que de hecho algunos mineros viven tan adentro que se pueden ver niños que crecen ahí. Lo que es peor es que muchos de los mineros afirman también que ahí dentro no existe Dios. El único que te puede cuidar es el tío. Esto ya lo conté, pero vamos a verlo rápido. El tío de las minas se dice que es el diablo andino. Algunos afirman que se trata de Supay y otros dicen que es Wari. Pero en sí, es un demonio que mezcla cosmovisiones andinas y extranjeras.
Se dice que este es el esposo de la Madre Tierra y que podía cuidar o maldecir a aquellos que se encuentren en esas cuevas. Por todas las minas se puede encontrar altares a este ser, adornados con abundante serpentina, confeti, alcohol y ofrendas, que incluso llegaron a ser humanas. No tengo mucho que explicar aquí. Se dice que el gobierno de Morales va de la mano con el narcotráfico, tomando en cuenta que durante su gobierno se expulsó a la cooperación antinarcotráfico de Estados Unidos, alegando que estos son solo herramientas que usaban para intervenir y oprimir países. También los sectores cocaleros que más apoyaban al dirigente no pagaban ningún tipo de impuesto, y estos, sospechosamente, no permitían el paso de ninguna autoridad cuando Evo no estaba. A esto también se le suman acusaciones por parte de diferentes periodistas extranjeros que de plano acusaron a varios países de una red masiva de drogas. Diría más cosas, pero creo que todos ya lo saben y también da bastante pena.